ya inicié a grabar también para cumplir con la normatividad, pues les comento que esta grabación podrá ser utilizada para elaborar material didáctico para el aprendizaje y estudio de la docencia en educación superior y media superior. Bien, pues dicho esto y ya sabiendo qué finalidad tiene el video y sabiendo que estamos siendo grabados, quiero compartirles una presentación que preparé para la exposición del día de hoy, que ya vamos a entrar, voy a empezar repasando, pero la última sesión, antes de ver el propósito de la sesión, recordarán que hicimos una exposición sobre lo que es la planeación o la elaboración, la elaboración de nuestro plan de curso o de sesión. En el caso del estándar de competencia, lo que se evalúa es que hagan la planeación y presentación de una sesión, pero si presentan una planeación de un curso, no, tampoco pasa nada. El desempeño lo evaluarán solo con una clase, pero tienen que hacer una planeación. En todo caso, ya hablamos también de lo que son las secuencias didácticas, las voy a repasar. Y el día de hoy vamos a iniciar con el primer elemento de la secuencia didáctica de inicio, es decir, es inmediatamente lo primero que tenemos que planear después de haber concluido el propósito, es ya las secuencias didácticas del curso, y vamos a ir viendo una por una los elementos, digamos, los elementos más importantes. Una secuencia didáctica puede tener muchos elementos más, pero vamos a ver, digamos, los mínimos que debe contener. No quiere decir que no podamos tener muchas actividades de procesamiento de información, por ejemplo, pero por lo menos debemos tener una. No quiere decir que no podamos tener muchas actividades de procesamiento, de aplicación, de movilización de saberes, pero por lo menos debemos tener una. Entonces vamos a repasar en qué consiste cada una para que por lo menos tengan los mínimos que debe tener un diseño de un curso desde la perspectiva de el constructivismo, que es el enfoque del estándar de competencia de conocer. Bien, bueno, esta es la portada, no dice gran cosa. Esto ya lo habíamos revisado en la sesión de la semana anterior, pero quiero volverlo a repasar porque a partir de esto voy a iniciar con el tema de la semana, del cual les voy a pedir, igual que el propósito, un ejercicio que nos puedan compartir en la semana entrante, en la primera parte de la sesión, y después abordar ya el tema de la siguiente semana. Entonces, bueno, lo primero es recordar que las secuencias didácticas corresponden, o es una forma de abordar, le llamamos secuencias didácticas, a la forma de abordar los diferentes momentos cognitivos del aprendizaje de una persona adulta. Recordemos que, a diferencia de los niños, esto también ya lo habíamos comentado, pero es importante remarcar, a diferencia de un niño, los adultos no aprendemos todo el tiempo de todas las cosas, ¿no? Un niño aprende de todo, ¿no? Un niño no queriendo, porque está preparado, su nivel de desarrollo está preparado para que aprenda aún sin tener ningún referente previo. Sin embargo, los adultos no. Los adultos, seleccionamos lo que queremos aprender, no aprendemos de todo. Muchas cosas ya las dejamos pasar, ¿no? Por eso es que muchas veces los niños tienen mejor memoria que los adultos, ¿no? No solamente no olvidan las promesas, no olvidan casi nada, ¿no? Y un adulto sí. Nosotros decidimos qué cosas no son importantes y no hay que recordar, ¿no? Y decidimos qué cosas sí lo son y tendríamos que recordar y aprender en su caso, ¿no? No solamente eso. Entonces, los adultos además tenemos que introducir, generar condiciones, por lo tanto, para el aprendizaje, ¿no? Eso le vamos a llamar la secuencia de inicio. Un adulto aprende mejor cuando recupera cosas que ya sabe, ¿no? Una forma de invitar a nuestro cerebro a decirle esto es importante es recordar que hay cosas relacionadas a lo que se va a aprender que antes ya habíamos aprendido, ¿no? Dado que como adultos nuestro cerebro selecciona lo importante para aprenderlo, si nosotros le mandamos el mensaje al cerebro, decir, a ver, oye, acuérdate que esto, bueno, más bien considera que esto que está frente a ti, que puedes aprender, está relacionado con esto otro que tú ya aprendiste y por lo tanto ya consideraste importante. En el momento que hacemos esa conexión cognitiva, entonces ponemos nuestra mente, o preparamos
el proceso de aprendizaje de las personas con las que estamos trabajando para que tengan una mejor disposición al aprendizaje, ¿no? En su proceso cognitivo. Y además, tiene que haber cierta motivación, ¿no? Recuerden que una de las características de la educación para adultos o la andragogía, como se le llama en la disciplina de la capacitación, la andragogía, que es, digamos, lo mismo, la educación para adultos, jóvenes y adultos, pues plantea que las personas para aprender deben tener la disposición del aprendizaje y además deben tener motivación a aprender. Entonces también es importante en esta secuencia de inicio preparar a la persona con la motivación correcta, lo cual incluye pues esclarecer sus expectativas, ¿no? Es decir, bueno, pues saber si sus expectativas al ingresar a ese curso eran las correctas o si está equivocado, porque de eso depende mucho de que la persona siga motivada para el aprendizaje. O sea, es lo que realmente te interesa. Debe haber un interés intrínseco en la persona para el aprendizaje. Si no le interesa, no lo va a aprender. Esa es una condición del aprendizaje de los adultos, ¿no? A diferencia de los niños, ¿no? Un niño se va a acordar de muchas cosas, aunque le disguste la escuela, se acuerda, pero un adulto no, si le disgusta, no va a aprender, ¿no? Si no le tiene, bueno, si le disgusta, pues efectivamente no va a aprender, pero si no tiene interés, aunque no le disguste, pues a lo mejor se acuerda los siguientes 10 minutos, pero ya la siguiente hora ya lo olvidó, ¿no? Este, cuando les hice la exposición, les pregunté, los invité a recordar o a pensar qué de los aprendizajes de la preparatoria, por ejemplo, recordaban y qué no recordaban. Y muchos de ellos tienen que ver con que se construyó una buena experiencia de aprendizaje, pero también, aun cuando la experiencia de aprendizaje haya sido buena, pues tiene que ver con que si tenían o no interés y motivación a aprenderlo, ¿no? Así, aquellos temas que no les generaron interés, seguramente acabó el curso, estudiaron para el examen, lo pasaron y todo, porque están aquí, pero seguramente 2 meses después ya no se acordaban de qué se trató ese curso. Y es normal. Como adultos tenemos esa selección para decidir qué aprender y qué no. Y aquellas cosas que les parecieron interesantes, pertinentes, que les generaron una necesidad de aprendizaje, entonces sí, seguramente todavía hoy se están acordando de cosas que aprendieron en la preparatoria, ¿no? Esas son las cosas que tenemos que procurar construir en la secuencia de inicio, ¿no? Estas condiciones que nos van a permitir una mayor probabilidad de éxito el aprendizaje, que la persona tenga interés, esté motivada y que pueda vincular los aprendizajes que va a adquirir con la experiencia anterior o los conocimientos anteriores. Bueno, esta es la secuencia de inicio. También hablaremos en su momento ya de los elementos de la secuencia del cuerpo de la sesión. Esta secuencia pues tiene básicamente, es el corazón, el centro del aprendizaje. Tiene los elementos fundamentales de brindar información nueva, procesar información, movilizar saberes. Iremos viendo de qué se trata cada elemento y el cierre, que es el momento cognitivo en el cual la persona consolida el aprendizaje cuando construye la reflexión, la recapitulación y la reflexión de la relevancia en su vida, ya sea laboral, personal, emocional, familiar, qué relevancia tiene lo que va a aprender y qué consecuencias prácticas y beneficios le trae lo que aprendió, lo que acaba de ver, y eso consolidará el aprendizaje. Pero también eso lo veremos, qué actividades hay que desarrollar ahí, las veremos en su momento. Me voy a concentrar entonces el día de hoy en la secuencia de inicio y particularmente en la primera actividad que deberán diseñar ustedes para los cursos que están pensando con sus propósitos, con la redacción de sus propósitos y particularmente con la actividad de activación de conocimientos y experiencias previas. Bien, bueno, aquí nuevamente en esta diapositiva lo que presentamos son ya los elementos traducidos en actividades, ¿no? Es decir, son momentos cognitivos, pero ¿qué actividades contiene la secuencia de inicio? Pues por lo menos dos. Digo, puede haber más, iremos platicando de eso, pero el mínimo en cualquier curso son dos cosas que nos aseguran o que nos permiten tener una probabilidad de construir una condición o un estado cognitivo que esté dispuesto al aprendizaje. Uno, la activación de los conocimientos previos y dos, la actividad para informar, es decir, que la persona conozca
qué va a aprender, que ajuste sus expectativas, que sepa que le va a servir, para qué le sirve. Esto lo vamos a ver en la siguiente sesión, pero hoy nos vamos a concentrar en la actividad de activación de conocimientos previos. Evidentemente, el desarrollo tiene sus mínimo 3 actividades, yo diría 4, aquí me faltó una actividad para brindar información nueva o para obtenerla, ya sea investigando, haciendo una lectura, un video, una exposición del docente, pero habrá que proporcionar nueva información. Después, hacer algunas actividades de procesamiento de la información, así que cada persona la organice de acuerdo a sus estructuras mentales. Después, la movilización de saberes, ahora sí, usar esa información en algún ejercicio, actividad, concretarlo, ¿no? En una experiencia práctica. Hay que hacer que ese conocimiento haga contacto con la experiencia real y movilizando no solamente la nueva información, sino integrándola con los conocimientos que ya tenía, otras habilidades, otros conocimientos deben ponerse en juego para que se integre el aprendizaje. Y bueno, la actividad de evaluación, que también veremos de qué se trata, que tiene mucho que ver con lo que pongamos en el propósito. Y bueno, las actividades de cierre, que sería recapitulación y conclusión, esas dos actividades como mínimo, y todas las actividades tienen una razón para construir una buena experiencia de aprendizaje. Vamos a ver la primera el día de hoy, que corresponde a la secuencia de inicio y que posiblemente sea la más importante de la secuencia de inicio. Entonces, una actividad para la recuperación de conocimientos previos tiene el propósito de que las personas recuperen o abran, ¿no?, los conocimientos o las experiencias que ya tienen y que le pueden servir para anclar los nuevos conocimientos o la nueva información en alguna parte de sus aprendizajes. Ustedes no me van a creer, eso es difícil de creer, muchos, pero pues la neurobiología nos ha demostrado que las personas, todos hacemos como si hiciéramos clústeres o como si metiéramos conocimientos en un cajón, los clasificamos las cosas y no las usamos al mismo tiempo. Somos capaces de almacenar mucha información, eso sí. Digo, algunos dirán, no, pues yo tengo mala memoria. Dice, no, no, no te creas, o sea, todos almacenamos información, lo que pasa es que no todos la recuperamos de la misma manera. De eso se trata este ejercicio, ¿no? De recuperar información que las personas tienen en su mente, ¿no? Es decir, a veces te vas a acordar de lo que decías, yo no, o sea, qué extraño expresión la que voy a decir, pero seguro todos la han dicho, ¿no? Yo no me acordaba, ya no me acordaba de aquella experiencia. ¿Cómo que ya no te acordabas si la estás narrando, no? Sí te acordabas, bueno, más bien no la habías traído, ¿no? No, tu cerebro la había tenido guardada por años sin utilizar, ¿no? Y no parecía necesaria, entonces la saca de lo que se llama la memoria de operación, ¿no? Nuestra memoria de operación son las cosas que estamos usando todo el tiempo, todo el día, y esas cosas siempre están presentes. Pero las cosas que no estamos usando todo el tiempo se van guardando y además se guardan como en clústeres distintos, ¿no? Fíjense bien, no sé si seguramente les ha pasado, ¿no? Esto que estoy haciendo es recuperación de experiencia, justamente, ¿no? Cuando bueno, pero vamos a ver, no es momento de hacer ejemplos de eso, pero en los siguientes minutos vamos a poner ejemplos que ya he usado de recuperación de experiencias, pero, por ejemplo, otro ejemplo sobre esto de los conocimientos que tenemos guardados. Muchas veces estamos concentrados haciendo algo, ¿no? No sé, los que tienen hobbies y están reparando algo de su hobby o están haciendo esa actividad, o cuando están concentrados estudiando sus clases de la universidad y alguien les pregunta, oye, tú que eres experto en lechón al horno, bueno, no sé si alguien es experto, o en el relleno de tal, en algo de cocina, que sí saben, ¿no? O sea, ustedes tienen clarísimo y los demás saben que tú lo haces muy bien y te preguntan, oye, ¿cómo se hace la salsa? ¿No? Entonces, de repente seguramente les ha pasado, de repente, ¿saber de qué? No sé, porque ahorita estoy en otra cosa, y les cuesta un poquito de trabajo conectarse con esa información, porque estaban en otro clúster, ¿no? Estaban en otro grupo de datos, ¿no?, que tienen que ver con la universidad, y salirse de ese cajón, de ese espacio de información a otro que también está en su cerebro, pero está en otro lado, que es pues la información de la cocina, de la repostería o de lo que sea, pues tardan en desconectarse, ¿no? Claro, el cerebro tiene la capacidad de crear siempre un nuevo clúster y jalar
conocimientos de uno, de otro, y decir, ah, bueno, todo esto junto sí me servía, lo tenía separado, pero si lo junto me sirve más, pues los junto y hago uno nuevo, ¿no? Por supuesto, y de eso se trata. De eso se trata esta primera actividad de recuperación de conocimientos y saberes previos, hacer que las personas traigan a lo que vamos a trabajar aquellas cosas que le pueden servir. Y pueden ser, ahorita vamos a ver los ejemplos, bueno, que ya hasta poner ejemplos, pero pueden ser muchas cosas que vamos a repasar ahorita, pero también podríamos inclusive pensar en los errores o las deficiencias de nuestras vidas como elementos de información porque lo son. En algún momento en este curso yo les preguntaba, a ver, todos aprendemos igual, ¿qué cosas no aprendiste? Trata de recordar por qué no las aprendiste. Bueno, esas cosas de por qué no te salió, por qué no lo lograste, por qué no lo aprendiste, por qué fracasan las personas, por qué las organizaciones cometen errores. Ese tipo de preguntas también nos hacen recuperar experiencias que en su momento pueden ser negativas, pero que son información valiosa para poder construir a partir de ello. Está demostrado también que el cerebro está más propicio a comprender algo, a construir un nuevo conocimiento a partir del error, ¿no? Es decir, el método como le llamamos, de prueba y error, pues claro que es un método de aprendizaje. Entonces, si nosotros recuperamos algo que nos salió mal, decía, a ver, ¿por qué no aprendimos? Lo recuperamos y entonces el cerebro, ante saber que es un error, nuestro cerebro está más dispuesto a repararlo, a aprender cómo hacerlo bien, que si simplemente no recuperamos el error. Es decir, eso también es importante de recuperar. Y bueno, pues la activación de los conocimientos permite darle una nueva organización, que es lo que les comentaba. O sea, el cerebro puede traer de varios clústeres, ¿no? Eso de repente nos puede ayudar mucho para traer información de diferentes experiencias, ¿no? Es decir, de repente una persona ha aprendido cosas en un tipo de experiencias en su trabajo, ha aprendido otras cosas en su vida personal, ha aprendido otras cosas en su vida escolar. Entonces están diferentes clústeres, o diferentes grupos de experiencia en su cerebro, y si los tratamos de integrar, ayuda mucho porque va a construir, solo está en mejor disposición de construir un aprendizaje a partir de recuperar experiencias que en principio no tenían conexión y que a través de un buen ejercicio de aprendizaje podríamos construirlos en conexión para que se disponga a un mejor aprendizaje, ¿no? Bueno, la idea es vincularlo con los nuevos conocimientos, ¿no? O sea, al final de cuentas, el planteamiento o para qué hacemos esto es para que estas experiencias previas sean el elemento que permita vincular, ¿no? Es decir, el aprendizaje sucede de mejor manera cuando nosotros le decimos a nuestro cerebro, todo esto que ya habías aprendido y que por lo tanto en su momento lo consideraste importante y lo tienes ahí guardado y te sirvió, es la base, o se complementa más bien, se vincula con esto nuevo que vamos a aprender. Si damos esa señal, entonces el cerebro toma nuestras personalidades, nuestro momento cognitivo, toma una posición de abrirse a la comprensión de la información que vamos a dar, porque está vinculada con algo que de por sí ya habíamos considerado importante, porque ya lo tenemos por aprendido o recordado. Bien, pues ¿cuáles son las técnicas? Pues aquí, inclusive la creatividad, aquí voy a presentarles o explicarles 4 posibles técnicas de las más comunes, ¿no? O hay otras, pero en realidad cualquier recurso puede ser un recurso didáctico si lo usamos para el aprendizaje, ¿no? Entonces puede ser esto o cualquier otro mecanismo, pero vamos por partes. ¿Por qué nos puede servir un organizador gráfico? Un organizador gráfico es tratar de, a través de símbolos o esquemas, ¿no? Tratar de construir una idea que vincule diferentes conceptos, ¿no? Esto nos ayuda si nosotros queremos recuperar de las personas diferentes aspectos o diferentes temas de experiencias que en principio probablemente no estén conectadas entre sí en su cerebro, y queremos llevarlo a que las conecte para que traiga diferentes experiencias y conceptos a el aprendizaje de lo nuevo que vamos a llevar a cabo. Por ejemplo, si yo quisiera dar una clase de historia, pues posiblemente pues, una clase de la Revolución Mexicana, posiblemente yo necesitaría
que la persona recupere su conocimiento, su experiencia, sus reflexiones sobre temas como, a ver, ¿cuál es tu experiencia o conocimientos sobre la explotación social, sobre la injusticia? Ahora, ¿cuáles son tus experiencias o conocimientos sobre el presidencialismo y el poder? ¿No? Ahora, ¿cuáles son tus conocimientos sobre la historia de México? ¿Cómo llegamos a la revolución? ¿No? ¿Cuál es tu experiencia sobre, no sé, diferentes temas que el desarrollo económico, ¿no? Que tuvo mucho que ver en la Revolución Mexicana. Bueno, todos esos temas, ¿no? En principio pueden no estar conectados en la persona. Entonces voy a pedirle que traiga temas, conceptos de diferentes espacios de su experiencia y los vincule, ¿no? Los relacione entre ellos. Te puedo decir, ahora relaciónalos con la Revolución Mexicana, ¿no? Y hazme un esquema, ¿no? O un mapa mental, que también están de moda y sirven de mucho, ¿no? Es decir, en realidad esto de los mapas mentales son actividades que están diseñadas o pensadas más para el procesamiento de información, ¿no? Que es ya en el cuerpo de la sesión, en otra secuencia, pero que sí nos sirven para la recuperación de saberes, pues como les dije, toda actividad que usemos para el aprendizaje y que nos funcione, pues es una actividad didáctica legítima, ¿no? Entonces podríamos usar inclusive un mapa mental, otros recursos que están diseñados para procesar información, pero que se nos sirven para organizar conceptos que la persona tiene previamente, pero queremos que los organice a partir de una forma distinta o en torno a un concepto que va a aprender, pues sí nos sirve para la recuperación de saberes. La analogía, esto es muy importante porque a veces tenemos claro que las personas conocen ciertas cosas que son comparables a lo que van a aprender. Eso le permite a las personas también mentalmente construir puentes cognitivos. Facilita el entendimiento de las cosas cuando usamos analogías o metáforas también, ¿no? Es decir, la idea es utilizar cosas que ya conocemos, recordarlas y asociarlas a las nuevas cosas, ¿no? Por ejemplo, si yo quisiera pensar, si yo fuera un mecánico y mi curso fuera sobre reparación de motores diésel, pues yo quisiera recuperar a lo mejor en analogía cómo funciona el motor diésel en analogía al motor a gasolina. Si yo tengo un grupo de mecánicos que todavía no sabe reparar los motores a diésel, pero sí saben reparar los motores a gasolina, entonces la analogía es un recurso muy pertinente, porque sé que sí conocen eso. Entonces siempre les digo, a ver, vamos a pensar cuáles son los principios de la combustión que permiten el movimiento del motor en la gasolina. Y esto, ¿cómo lo aplicamos al diésel? Entonces, esa analogía, como están pensando en lo que ya saben y lo comparan con lo que están aprendiendo, permite construir un puente cognitivo que facilita el aprendizaje. Entonces, la analogía también nos permite recuperar ese conocimiento, porque claro, en este caso lo que quiero recuperar es su conocimiento sobre el manejo de motores, ¿no? A través de la analogía, ¿no? Un recurso que si bien alguien dirá, pues es que se está bien choteado, profesor, pues no lo minimicen porque a mí, en mi experiencia, es un recurso excelente, es la pregunta detonadora. Claro, la pregunta detonadora es un reto cognitivo, ¿no? No es cualquier pregunta. De por sí no es fácil pensar en preguntas detonadoras, ¿no? Porque debe representar un reto a la persona, ¿no? Que traiga pensamientos, ideas que no había reflexionado antes, ¿no? Pero que habían estado presentes en sus vidas. Esa es la forma de construir una pregunta detonadora, ¿no? Por ejemplo, cuando en su momento yo a ustedes les preguntaba, pues, este tipo de cosas, ¿va? ¿Y por qué todos aprendimos igual? Este, ¿Por qué no te acuerdas de ciertas materias? ¿Te has preguntado por qué no te acuerdas? ¿No? Es decir, hacer preguntas que pongan un reto cognitivo a la persona y por lo tanto le imponga el reto de traer al presente sus experiencias pasadas, sus aprendizajes pasados, le permite también preparar su aprendizaje, poner activo su condición y poner en juego los referentes, ¿no? Construir referentes sobre lo que va a aprender enseguida, ¿no? Entonces, la pregunta detonadora es un gran recurso, aunque parezca algo muy básico, que también pasa es que a veces no planteamos buenas preguntas, ¿no? Y no funcionan muy bien, pero es más bien por eso.
si ustedes desarrollan la técnica de la pregunta detonadora de manera correcta, es decir, se ponen a pensar, bueno, ¿cómo hago para que la pregunta sea un reto cognitivo para las personas y al mismo tiempo les invite a evocar o a traer al presente aquellas experiencias que quiero que pongan en juego en el aprendizaje que sigue? Digo, pues como ven, no es tan sencillo, al final es una simple pregunta, pero hay de preguntas a preguntas. Bien planteada, la pregunta detonadora es un excelente recurso para la recuperación de saberes, ¿no? Bueno, otro elemento, otra posibilidad es el planteamiento de objetivos, ¿no? Cuando realmente queremos explorar, eh, las personas pueden tener experiencias diferenciadas, ¿no? Si podemos tener gente con mucha experiencia, otros con muy poca experiencia, otros con más conocimientos. Entonces, en esos momentos el planteamiento de objetivos puede ser útil para la activación de experiencias previas, porque en realidad las experiencias pueden ser muy diferenciadas, ¿no? Entonces, nosotros podemos pedirle a las personas, a ver, tú, ¿cuál es tu objetivo cuál es el objetivo que persigues para el aprendizaje de este curso? Y entonces, al poner su objetivo, nos van a decir qué es lo que quieren aprender, ¿no? Y después de que ellos nos planteen el objetivo, nosotros les preguntamos, bueno, ¿y qué recursos tienes para lograr ese objetivo? Entonces, cuando nos plantean el objetivo de lo que quieren aprender y reflexionan los recursos que tienen disponibles cognitivos, evidentemente recursos de conocimiento, de práctica, de experiencia, de uso de metodologías, de herramientas, nos dicen los recursos con los que cuentan, también estamos trayendo al presente aquellas habilidades, conocimientos que la persona puede tener, y cada persona seguramente, bueno, es para grupos que pueden ser muy diversos, tendrá conocimientos diferentes. Lo importante no es que todos traigan gran cantidad de recursos de experiencia previa al aprendizaje, sino que traigan los que tengan, ¿no? Entonces, aquí también esa es una buena metodología cuando tenemos grupos diversos en cuanto a su experiencia, ¿no? Habría otras, ¿no? Y en realidad yo diría que inclusive si somos innovadores hasta podríamos proponer recursos que ni siquiera están en la literatura, ¿no? Para la evocación, ¿no? De conocimientos previos. Y cualquier recurso que nosotros apliquemos como de aprendizaje se convierte en un recurso didáctico, y si lo aplicamos para la recuperación de la experiencia o de los conocimientos, se vuelve un recurso didáctico de recuperación de experiencia. Cada curso es específico y que en cada curso deberíamos pensar cuál es la mejor forma de hacerlo. Bien, bueno, esta parte la quiero pasar rápidamente porque la reflexión en realidad, nomás lo quiero ejemplificar con los recursos áulicos, ¿no? Pero la reflexión en general es que también debemos considerar en nuestro diseño de cada actividad, empezando por esta, que es la primera, que cada cosa que digamos que vamos a hacer para el aprendizaje tiene implicaciones prácticas en los recursos y en la disponibilidad de espacios que podemos utilizar, ¿no? Entonces tenemos que pensar cuántos recursos voy a requerir. Lo que estoy diciendo, qué impactos tiene en el equipo, materiales, espacio, diseño del aula, ¿no? Que voy a utilizar, ¿no? Porque de repente también hay limitaciones en ese sentido, ¿no? Incluyendo el tiempo, ¿no? Es decir, a ver, pero ¿cuánto tiempo va a llevar esta actividad? ¿No? Si mis cursos si las clases son de 2 horas y propongo una actividad que me lleva 4, pues no la voy a lograr desarrollar, ¿no? Entonces, el tiempo como recurso, pero también los recursos, si es un curso en línea, pues tengo otro tipo de recursos, tendré que diseñar la actividad adecuada a ese tipo de recursos, ¿no? O sea, ¿cuál es el impacto que tiene lo que estoy proponiendo en términos de recursos físicos, ¿no? Tiene impacto en los recursos, no solamente en el tiempo, sino, por ejemplo, pues si yo digo que voy a hacer una actividad basada en preguntas detonadoras, pues estoy aplicando una actividad instruccional de tipo expositiva, la veremos con más detalle después, pero básicamente esto no me demanda gran cosa, ¿no? Tal vez me demande, bueno, sí me demanda, las implicaciones son, voy a necesitar un PowerPoint, un cañón, o un pizarrón por lo menos para escribir, ¿no? Entonces tengo que ponerlo, además, en el siguiente párrafo, después de describir mi actividad, tengo que poner recursos a utilizar, disposición de sillas de tipo filas, necesito un PowerPoint, un cañón, o necesito un pizarrón, necesito marcadores y necesito hojas para los participantes, plumas,
los recursos que van a impactar para poder desarrollar ese aprendizaje. Posiblemente si en vez de eso yo decido hacer un debate, ¿no? Una discusión entre los participantes, pues lo más seguro es que la organización por filas no me sirva, sino yo tenga que usar una disposición del mobiliario en herradura. Entonces tengo que preguntarme si eso es posible en el aula donde voy a trabajar, ¿no? Hay aulas que tienen sus sillas ya atornilladas al piso. Bueno, no sé si ustedes conozcan muchas universidades, pero hay universidades que no sé si tienen miedo que les roben o algo, pero atornillan su mobiliario, ¿no? Y no se puede mover. Entonces está dispuesto de tal forma que no podría yo llevar a cabo estas actividades no en ese lugar. Pues tengo que ponerlo, ¿no? Tengo que poner impacto en recursos, pues necesito estos equipos, este material y esta disposición del aula, ¿no? Bueno, nada más por no dejar de mencionar, pues habría más, ¿no? Hay por lo menos 6 diferentes formas de disponer el aula según el tipo de actividad, pero por el momento nada más la reflexión no es tanto cuál es la disposición del aula, sino más bien la reflexión quiero hacerla en torno a el impacto que podemos generar. Si por ejemplo queremos hacer un trabajo en equipo, pues lo que tendría que ver es la posibilidad de tener un arreglo en pasillo o en islas, ¿no? Es decir, agrupar a las personas según cómo va a ser la actividad en por lo menos 2 equipos, pues necesitaría separarlos en 2 grupos, ¿no? Y eso también implica que el mobiliario me lo permita, además de tener los recursos adecuados, ¿no? A lo mejor ahí ya necesito tener un micrófono, a lo mejor necesito tener, no sé, dependiendo de la actividad que esté yo planteando, ¿no? Evidentemente hay actividades muy sencillas, ¿no? La pregunta detonadora siempre es muy amable en cuanto a recursos porque la podemos plasmar en un PowerPoint, pero también en un pizarrón de GIS, ¿no? Pero tendremos que considerar en todo momento cuál es el impacto que nosotros necesitamos que vamos a generar a la hora de que proponemos nuestras actividades. Bien, bueno, hasta aquí voy a dejar de compartir la presentación. Esto es lo que sería el tema de la semana en la plataforma Moodle del curso, ustedes van a encontrar dos lecciones, es decir, bueno, dos pantallas con texto en el cual se explica lo que son, bueno, un repaso de lo que es el propósito. Es muy importante que afinemos el propósito, lo tengamos muy claro, porque de ahí dependerá qué tipo de actividades, no solamente esta, sino ya en las demás secuencias, vamos a ir diseñando, porque deben ser adecuadas a lo que a lo que van a aprender los participantes o los estudiantes. Y además viene la explicación de esto que acabo de dar, ¿no? Que son las secuencias didácticas, ¿no? Bueno, y más que las secuencias didácticas, en qué consiste la actividad de recuperación de saberes previos. Entonces, la solicitud es que repasen esos textos que están en la plataforma Moodle directamente, es decir, no es un texto que tengan que recuperar de otra página de internet, ya lo puse ahí directamente, es un texto que yo mismo escribí, entonces está ahí, intento que sea sencillo, claro y corto. Creo que por lo menos breve sí es, ¿no? Es decir, lo que trato es de transmitirles la información más precisa. Se complementa con la exposición del día de hoy. Si es necesario repasar el video, pues sería importante que lo hagan. Y bueno, hecho esto, pues la solicitud es que voy a abrir un foro en el cual ustedes me van a colocar, cada uno va a colocar en el foro algo que no va a exceder de 2 párrafos, que tendría que ser la descripción. Bueno, uno, que me recuperen ya lo que sería su propósito, como aunque ya los revisamos, es un referente que sí necesitaríamos contrastar para poder verificar la viabilidad y la pertinencia de sus actividades. Y en un primer párrafo, ya propiamente de la actividad, la descripción. O sea, ustedes tendrán que describir cuál es su propuesta de actividad para la recuperación de experiencias y saberes previos. Pueden ser experiencias, pueden ser solo saberes, conocimientos previos o ambas cosas, dependiendo del tipo de curso, ¿no? Si es un curso muy práctico, pues será experiencia. Si es un curso muy teórico, como puede ser la Revolución Mexicana, ¿no? Tema de historia, pues a lo mejor son conocimientos, conceptos. Y si es un curso que está combinado, pues tenemos que recuperar ambas cosas, ¿no? Si es un curso de mecánica, bueno, ¿qué sabes de mecánica y qué experiencia tienes? Entonces serían ambas cosas. Dependiendo del curso, ustedes propondrán, van a hacer una propuesta de cuál va a ser su actividad y la tienen que describir. La descripción es
así, digamos decir, pues los estudiantes se integrarán en equipos y harán una línea de tiempo, o eso no lo mencioné, pero es otra alternativa, o harán un mapa mental o una estructura conceptual o responderán la pregunta detonadora y después la expondrán o debatiremos abiertamente a petición en torno a la pregunta detonadora tal, escriben la pregunta, ¿no? Deben poner las instrucciones, ¿no? Las instrucciones para los participantes levantarán la mano, solicitarán la palabra, expondrán su respuesta, después podrán participar nuevamente hasta por 1 minuto y al final, y también tienen que incluir cuál es el papel del docente. El docente dirigirá, ¿no? El docente establecerá los turnos de participación, tomará el tiempo y construirá la conclusión, ¿no? Por ejemplo, ese sería una descripción, ¿no? Más o menos, entonces no les lleva más de un párrafo. Lo importante aquí no es tanto cuánto les lleva, es algo breve, ¿no? En realidad todas las actividades que planificamos en nuestra guía didáctica se describen de manera breve, pero lo importante es su pertinencia en la construcción de una experiencia de aprendizaje. En este caso, que también esta propuesta puede lograr recuperar experiencia o conocimientos que preparen a las personas para el aprendizaje del tema que van a abordar en el curso, ¿no? Bueno, eso, y en el siguiente párrafo, por eso les digo que son dos, me describen los recursos que van a utilizar, la implicación de su actividad didáctica. Tienen que describirme qué tipo de equipo van a usar, si es que va a usar algún equipo, computadora, laptop, señalador láser, o algún otro equipo. Si se trata de fotografía y la recuperación de saberes, sabes cómo programar o cómo configurar tu cámara fotográfica para sacar diferentes modos, para usar diferentes modos de fotografía. Entonces, a lo mejor ahí parte del equipo es una cámara fotográfica, ¿no? O sabes descargar las aplicaciones para edición de fotografías, etcétera. Bueno, a lo mejor ahí tenemos que señalar, aunque los equipos lo pongan los estudiantes, ¿no? Debemos señalarlo porque esos son parte de las características del diseño del curso. Porque si en el diseño no lo dice, pues imagínense, ¿no? Que lleguen a su curso de fotografía y les digan, tenías que traer una cámara o un celular por lo menos. Y ustedes digan, pues es que no nos los dijeron, ¿no? Pues claro que no, ¿cómo te lo van a decir si el que diseñó el curso no lo menciona, ¿no? Entonces, todos los recursos, ya en otro momento habrá que decir quién los aporta, ¿no? Pero por el momento hay que decir todos los recursos de equipamiento, de materiales, ¿no? Cuadernos, hojas, lápices, ¿qué se va a necesitar? Porque todo eso debemos pedírselo a alguien, ¿no? Ya sea el estudiante, ya sea la institución, ya sea que tú lo tienes que poner porque tú eres el que ofrece el curso y vas a cobrar por el paquete completo. Bueno, pues, o sea, hay que tener claridad del impacto, ¿no? Y evidentemente qué tipo de instalaciones, un aula con pizarrón, un aula con mobiliario que se pueda adaptar a la disposición de herradura, etcétera. Todo eso lo tienen que describir también en el segundo párrafo. Un primer párrafo me describen la actividad, cómo quieren llevarla a cabo, ¿no? Sabemos que es una actividad de recuperación de saberes, así la tenemos que valorar, ya la veremos. Y además me dicen cuál es el impacto en recursos, equipamiento, materiales y disposición de los espacios de aula, o si es en un espacio abierto, si es un ejercicio práctico en un taller, en una cocina, en una barra de bar, bueno, pues también se pone el escenario, ¿no? Si no es en el aula, se señala en qué escenario y cuáles son las características del escenario. Debe contar con qué vasos, con qué, como mínimo, para que podamos realizar esa actividad, ¿no? Bien, pues eso sería las indicaciones. Entonces, bueno, en este momento voy a parar la grabación.